Bien, esta carta es una carta de consejería del apóstol Pablo a Timoteo, de un padre espiritual a un hijo espiritual. Una carta que tiene mucho valor porque fue escrita en la cárcel y a punto Pablo de ser ejecutado. Y cuando uno tiene un padre que las últimas palabras de él en el lecho, en la cama ya para despedirse, tiene mucho valor, y uno se queda en la memoria con cuando el papá parte y dice sus últimas palabras. Aquí también para nosotros como hijos de Dios debemos tomar muy en serio estas palabras, que son palabras dichas íntimamente y con el gran deseo de apoyar a un pastor que está decaído, que tiene problemas de cobardía y también está de alguna enfermo físicamente, porque también el desgaste del miedo a las cosas de la vida nos crean problemas hasta estomacales y de todo tipo. Y el apóstol va a recomendar aquí que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y así se llama el título, aviva el fuego del poder de Dios que está en ti. Y los jóvenes de hoy, ustedes ven que abundan muchas películas de ciencia ficción y los niños y aún adultos se deleitan con películas de héroes con superpoderes, X-Men. Usted ve películas de Arnold Schwarzenegger y de Sylvester Stallone, que son hombres agarrados, un Rambo que acaba con todo un ejército. Siempre se quiere tener el deseo de ser superdotado, pero los Superman no existen. El único poder que existe es el de Cristo en nosotros. Y el Señor está apelando a que no busquemos la fuerza en nosotros mismos, sino que nos apoyemos en el poder de Dios. Hay todavía por ahí bebidas energizantes que si te tomas esa bebida vas a tener fuerza en el día. Y el que no le sirve la bebida ya puede recurrir a las drogas. Y bueno, ya en Uruguay se legalizó la marihuana y estaba hablando un empresario de que cómo iba a hacer el reglamento para un hombre que fuma la marihuana ahí mismo en el trabajo, si no se puede despedir y tiene una euforia y una electricidad en el trabajo y no pueden hacerle nada, pues entonces porque está legalizado. Y así nosotros podemos buscar sustitutos de poder en el trago, en las drogas. Muchos buscan la droga, buscan algún estímulo que los levante. Pero como hijos de Dios, Dios ha dado enteramente su poder para servir a los propósitos de Él. Nos ha dado dones para competencias del cielo, capacidades del cielo. Él no solamente salva, Él no solamente nos da el poder para vencer el pecado que nos gobierne. Él también nos da dones para el servir y también nos da el poder para poder disfrutar de su apoyo y su fortaleza durante toda la vida. Timoteo estaba acobardado y ahora vamos a escuchar los consejos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Primer consejo que le da, y es un consejo para cualquier persona que está pasando por un problema de cobardía: acuérdate que tú eres nueva criatura en Cristo. Acuérdate que naciste de nuevo. Acuérdate que eres hijo de Dios. Cuando uno va a estimular a una persona que está acribillada, problematizada con tantas pruebas, acuérdate que tú eres hijo de Dios y no estás desamparado. Que la palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Que yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré huérfano, vendré a ti. El consuelo del Espíritu Santo va a estar con nosotros. Entonces, la primera recordación para levantar a un hombre caído en la fe es recordar que el origen de él ya es otro. Somos parte de la familia de Dios y tenemos un Padre celestial que vela por nosotros. Que no estamos solos. Que el sentimiento de soledad y depresión, el sentimiento de abandono, es porque no estás avivando el fuego de Dios en ti. Y vamos a leer los primeros textos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no se autocatalogó apóstol, Dios lo designó y lo constituyó. A Timoteo,
amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz, eso es lo que tenemos que pedir siempre. Y aquí viene el punto que quiero centralizar. El versículo 3 en adelante dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Desde mis mayores significa desde mis antepasados, con limpia conciencia. Si hay algo que tenemos que servir al Señor es con limpia conciencia. Lo estamos haciendo sinceramente, sin fingimiento. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Si Pablo es el padre espiritual de Timoteo, nosotros también, como los hijos nuestros, la mejor forma de poderlos guardar del mal es orando por ellos, día y noche. Permitiendo que el Señor sea el que haga la obra, porque va a haber cosas en que no podemos controlar. Va a haber situaciones que escapan a nuestro control. Y yo les voy a decir francamente, en la vida de fe, la mayoría de las cosas que vamos a enfrentar, muchas veces va a escapar de nuestro control. ¿Por qué? Para que dependamos de Dios. Porque ¿te acuerdas del apóstol Pablo que Dios le permitió que tuviera un aguijón en la carne, que lo abofeteara, un mensajero de Satanás, que lo humillara? Y Pablo dice, quítamelo Señor, quítamelo Señor, quítamelo Señor, 3 veces. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando más débiles estamos, cuando más afligidos, más oprimidos, más en el suelo estamos, es cuando el poder de Dios se agiganta. Y cada vez que yo me valgo por mí mismo, me valgo y tengo la autosuficiencia de llevar mi propio camino, el poder de Dios está fuera de mi lugar, porque no dependo de Él. Así que va a haber circunstancias siempre en que vamos a tener obligados que aprender a depender de Dios. Porque un buen hijo es aquel que depende de su papá. Entonces dice, de que si cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Me supongo que Pablo vio y experimentó la conversión de Timoteo. Hay hermanos que le he compartido la fe que se han quebrantado en lágrimas, que han sentido la liberación de Cristo, de la opresión del pecado, y hay quebrantamiento. Pablo vio eso en la sinceridad de este Timoteo. Y también dice que se acuerda, trayendo a la memoria, dice el versículo 5, la fe no fingida que hay en ti. La fe no se puede fingir. Y si se finge, somos hipócritas como los fariseos. Se puede fingir la fe. Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Qué bueno tener una abuela creyente. Qué bueno tener una mamá creyente. Aquí no se aparece el papá. El papá de Timoteo no era creyente. La influencia vino de la abuela y de la mamá. ¿Cuántas mujeres aquí en Panamá y en toda Latinoamérica se han sido padre y madre de hijos que han tenido la carga de llevar a los hijos? Una cosa tan dura como esa, porque es muy difícil ser madre y padre, uno lo hace mal. Y por eso que hay que llamar a Cristo a la casa para que Él sea el papá de esos muchachos. Y por eso aquí la madre y la abuela, miren la influencia que tiene una mamá y una abuela. Cuando una abuela abre la Biblia en la casa, en la mesa, cuando una mamá se está totalmente involucrada en edificar a los hijos, tenemos un Timoteo que desde chiquito estaba ya con la influencia de su mamá y su papá. Y la mayoría, escuchen, la mayoría de los misioneros que hay en el mundo, repartidos como misioneros en el mundo, conocieron a Cristo desde chiquitito. Son caldo de cultivo, un buen terreno para edificar. Así que no perdamos tiempo, madre y padre trabajando, tratando de buscar el último plasma con high definition, y estamos buscando lo mejor y vamos a darle todo a los hijos para que no sufran como yo sufrí. Falso, falso, falso. Lo que se requiere es la guía de una mamá y de una abuela, si no está papá. Trayendo a la memoria, dice, y la de tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Entonces, la primera recordación para avivar el fuego y comenzar, usted sabe qué es avivar el fuego, ¿no? Cuando uno está en el campo, que se está apagando el fuego, normalmente el campesino agarra el sombrero y ¿qué? Comienza a soplar. Y qué interesante que avivar el fuego, la palabra espíritu viene del griego neuma, que significa aire. Así que el espíritu es soplar, sopla, así como le dijo Cristo a Nicodemo. Así como el aire sopla y no sabe de dónde viene, así es el que nace de nuevo. El Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que avivarlo. Naciste de nuevo y el que ha creído en Cristo ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 3, versículo 15 de Timoteo, de esta misma carta, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Cuándo hay que comenzar a edificar? ¿O usted va a esperar que tenga 15 años cuando vengan los problemas de adolescencia? Cuando ese muchacho adolece de todo. ¿Ah? Ahí. No, comienza chiquito, porque si tú, como decía John Wesley, la mamá de John Wesley tuvo como 19 hijos. La mamá. Y la esposa de John Wesley tuvo otro tarranta. Yo creo que la mamá tuvo como 23 y ella menos, como 19. Y decía la mamá de John Wesley, si tú no dominas a este cuando está así, no lo vas a dominar. Tú tienes que sojuzgarlo, que te obedezca. Y si te obedece, puedes hacer lo que quieras cuando está así. Pero si tú no inviertes tiempo desde temprano, así como dice aquí que Timoteo le fue instruida las Sagradas Escrituras, ¿desde cuándo? Desde su niñez. Desde su niñez. Así que tenemos que invertir tiempo con el Señor en la palabra de Dios. Si uno busca Levítico en las Sagradas Escrituras, en la antigua ley de Dios, ¿cuánto había que invertir tiempo con los hijos? Levítico 26. Levítico 26. Este no es. A ver. Perdonen, hermano. Perdónenme ustedes. ¿Cuál era? ¿Ah? Levítico 26, sí, es. A ver. No, esta no es. Perdonen. Ayer me pasó lo mismo en el primer culto por no anotar. 23. Gracias, Aurora. 23. Gracias a Dios que yo tengo mis concordancias vivientes aquí. 23 dice. Ah, 26, 23. 36. Bueno, Señor. Bueno, pero este no es aquí. Perdóneme, pero este no es. Olvidemos lo que estamos hablando. Lo que le dice la ley de Dios. En la ley de Dios se dice que enseñarás a tus hijos desde que te levantas, desde que andas en el camino y al acostarte. Y siempre dirás, y señalarás en los postes de tu casa, y lo marcarás en la frente, y en todo momento le dirás, para que no se olviden de Dios. Y hay que hacerlo mañana, tarde y noche. ¿Por qué será que hay que ser tan repetitivo? Porque el ser humano es así. Nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, el pan y el jugo de la vid, estamos ¿qué recordando? Recordando que Cristo murió por nosotros, que hay un pacto de sangre que nadie puede revocar. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos eso? Para recordar, porque somos olvidadizos. Todo el mundo se lo olvida. Ya tenemos el sacrificio de Cristo como cualquier cosa. Y por eso hay que recordar y recordar y recordar. Entonces, ya tengo el texto. Deuteronomio 6, del 1 al 9. ¿Por dónde andaba yo? Deuteronomio 6, del 1 al 9. Miren.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Quién es el hijo de tu hijo? El nieto. Todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. ¿Usted quiere tener salud? Enseña la palabra de Dios en su casa y va a haber salud. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya ¿cómo? Bien en la tierra. ¿Cómo podemos irnos bien en la tierra? Si obedecemos los mandamientos de Dios. A la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, repetirás. Así como repiten una propaganda 1000 veces, 30 segundos. Esta cerveza es para hombre, esta cerveza es para hombre, hasta que quedan comprando la cerveza en la pelea de Mayweather con Pacquiao. Y sabe ya la fecha de la pelea. Pero, ¿cómo se hace una propaganda? Repetición y repetición y repetición. Como la M de McDonald's se la ha clavado a los hijos. Nosotros también tenemos que repetir y repetir y repetir la palabra de Dios. Porque si no van a entrar basura, basura, basura del mundo. ¿Y qué dice? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Qué hablamos nosotros en la casa? Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. ¿Cuánto tiempo es el devocional aquí? Mañana, tarde y noche. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa era la antigua palabra de Dios, el pacto antiguo de la ley que tiene vigencia para nosotros también. Por eso que una abuela Loida y una madre Eunice pudieron influir en la vida de Timoteo. Y aún así, Timoteo estuvo acobardado en su vida espiritual. Aún así. ¿Pero qué estamos hablando nosotros? Trabajo, llegamos a la casa y bueno, lo primero que pedimos y lo que tenemos en la mano es el control del televisor. El control de los hijos no, del televisor. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Reactivar. Y Cristo le dice, mira, Timoteo, tú naciste de nuevo y me acuerdo de tu abuela y de tu madre, de tu fe sincera. Y como dice Juan, cuando Cristo afirma en Juan 8, en Juan 10, 21, 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y no perecerán jamás. Y yo les daré ¿qué? Vida eterna. Ya tú eres oveja de Dios y nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios porque eres hijo de Dios. Y a veces parece mentira, pero lo olvidamos. Y alguien tiene que avivarnos. Usted sabe que cuando una iglesia está en problemas, una iglesia que tiene enferma de problemas internos, ¿qué tiene que hacer un pastor nuevo ahí? Traerlos al primer amor, a que se enamoren de nuevo de Cristo. Y por eso que es importante que tengas presente aquí. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Tengo en la armadura del soldado el casco de la salvación. Soy un hijo de Dios. El segundo consejo es que aviva el poder de Dios que ya está en ti por el Espíritu Santo. Aviva ese poder. Vean el versículo 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está, ¿dónde? En ti. Ya el fuego del don, ¿cuál es ese don? Del Espíritu Santo que está en mí.
por la imposición de mis manos. En ese momento. No es que tiene que recibirse el Espíritu por la imposición de las manos únicamente. El Espíritu se recibe en espíritu. Recibir a Cristo es una confesión y un arrepentimiento de corazón. Pero lo que sí es cierto, que el don de Dios más grande es el Espíritu Santo. Y tenemos que avivar ese fuego porque el Espíritu se apaga o se contrista, de acuerdo a la palabra de Dios. Se puede apagar el fuego. No se va a apagar del todo, pero va a quedar como un tizón encendido ahí, que hay que avivarlo. Y avivar el fuego es darle sombrerazo a eso. Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Yo sé que estás en mí. Y cada vez que descuidamos el avivar en la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quedamos totalmente acobardados. Porque el versículo que sigue dice, porque no nos ha dado Dios ese espíritu. ¿De qué no es? No nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No nos ha dado Dios. A veces decimos que la cobardía, no decimos que somos cobardes, sino que somos tímidos. O no, somos un poco con cierto complejo de inferioridad. Pero la cobardía la disfrazamos, pero somos cobardes. ¿Cuándo somos cobardes? Dice que el temor al hombre pondrá lazo. Cuando le tememos a los hombres, somos cobardes. ¿La cobardía qué hace? La cobardía hace que no podamos entrar a la acción, porque ya estamos derrotados, porque comenzamos a pensar en lo que va a ocurrir. Dice el Proverbios 28:1 que dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Huye el impío sin que nadie le persiga. Yo pregunto si en este planeta Tierra que vivimos la gente huye sin que nadie lo persiga. Sí, hermano. ¿Cómo se llama eso modernamente? Estrés. Huye el impío sin que nadie le persiga. Oye, tú sabes, Matilde, lo que pasó. ¿Qué pasó, pastor? Estamos anticipando un golpetazo. Ah, no, y el fatalismo. ¿Sabes qué es fatalismo? Algo fatal va a pasar. ¿Cómo yo sé que soy cobarde? Oye, no te contentes tanto con esta buena noticia, porque después te puede venir algo peor. Hasta un poco de superstición en todo esto. Cuando dice la palabra que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto que está en mí, que no depende de la ¿qué? De la circunstancia. El apóstol Pablo desde la cárcel decía, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos, aunque el mundo se caiga, otra vez digo regocijaos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso me recuerda a Gedeón, ¿se acuerda de Gedeón? Cuando el Señor lo llama a la batalla y había un montón de gente en el ejército, dice el Señor, mucha gente, porque si van muchos van a decir que ellos ganaron. Tiene que bajar eso. Que se queden los cobardes. Tienen derecho los cobardes a regresarse. Un montonón se regresaron. Y después tuve la prueba de, bueno, a ver cómo toman agua en la charca. Y algunos tomaron como el perro así, y otros tomaron mirando al frente. Digo, los que miraban al frente se quedan. Los otros no, porque están descuidados. Se quedaron 300 nada más. Así que nada más con cobarde bajaron, pero bastante. No, y la Biblia dice en Apocalipsis que los primeros que no van a entrar en la lista de los que no entran a la Nueva Jerusalén, ¿quiénes son? Los cobardes, los gallinones. Porque Dios nos ha puesto a nosotros, ¿qué? No un espíritu de cobardía. Ahora, yo tengo que ser valiente. No, yo soy valiente porque yo soy de Cristo. No, la valentía viene del Espíritu Santo. Porque es el espíritu de Él, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dominio propio qué es? Que no me dominen las emociones, hermano. Eso se llama también en la Biblia templanza, alto autogobierno. Que yo agarro, que la ira no se apodere de mí. Que agarro una rabia e insulto a medio mundo en mi casa. Esa es falta de dominio propio. Una de las cosas que Dios nos da es dominio propio, que no nos gobiernen las
los sentimientos autodestructivos. Así que lo que Dios quiere es eso. No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Búsquense Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Mire, cuando uno dice mucho más abundantemente, está usando tres palabras que son lo mismo: mucho más y abundantemente. ¿Cómo contesta Dios con su poder? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tienes que permitir que el poder de Dios actúe, porque el poder de Dios va mucho más allá de mi oración. Permite que el Señor gobierne más. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que sea el poder de Dios. Tienes que morir para que Cristo viva. Cuando dice la Biblia que dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando dice la Biblia, niégate a ti mismo. Está hablando de darle lugar al poder de Dios. Porque cuando yo estoy gobernando es un caos. Cuando Ricardo está gobernando, el cobardón de Ricardo. Todo se viene abajo. Tengo que morir para que Cristo reine. Y eso es lo que está diciendo: hijo, la cobardía tuya viene de que el poder de Dios no está en ti. Por eso estás así. Y separados de mí, nada podéis hacer. Es una situación interesante. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, que fueron azotados con varas, no con mangueras, con varas, y los colgaron y los pusieron los pies en el cepo, allá en el calabozo más oscuro, ¿qué hicieron ellos? Qué lío sufrir por Cristo. ¿Qué hicieron? Alabaron al Señor, y creo que eso es algo que tenemos que hacer siempre. Cada vez que estamos en el peor de los sufrimientos, tenemos que cantar al Señor para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Como estamos diciendo, no importa la circunstancia, tú tienes control de esto. Y vino un terremoto que abrió todas las cárceles y las cadenas de los presos se cayeron. Y el carcelero se iba a matar, y Pablo grita desde allá de lo profundo: no te mates, que todos estamos aquí. Usted sabe que eso pasó aquí. Nosotros en la iglesia, los martes, un grupo de hermanas va a la cárcel. Y este domingo que pasó, ya tenemos años, yo ya bauticé allá en la cárcel, llevamos una piscina, y esas muchachas, si tú no vieras las rejas ahí, tú piensas que estás en una reunión de jóvenes de la iglesia. Qué cambio más bárbaro esa muchacha. Los bautizamos. Bueno, ¿qué resultado? Yo siempre vi que esa cárcel ahí de los menores, eso era como una cárcel, como si uno fuera un centro recreativo. No éramos en Holanda. Digo, esto es fácil como de escaparse aquí. Y efectivo. Vinieron 4 hombres a rescatar a 2 de sus pandilleras. Abrieron la cárcel. Hirieron a una custodia. Abrieron a punta de pistola, sacaron, se llevaron a la gente. ¿Y quién no se escapó? Las cristianas de nosotros. Y no solamente no se escaparon, sino que buscaron como estaba abierto todo, buscaron el botiquín, ayudaron a curar a la custodia, mandaron corriendo a buscar a los policías de que se había dado el escape. Y toda la directora y todos han quedado con la boca abierta del cambio de esta muchacha. Muchachas que han sido homicidas, y se han quedado con la boca abierta. Que no solo no escaparon, sino a sus propios custodios los curaron. La directora y todos. Me estaba acordando una de las anécdotas que cuando comenzamos, que la hermana Aida me contó que ella estaba hablando de la sangre de Cristo, del poder del nombre de Dios. Y una de las muchachas dijo: oh, pastor, oiga, sierva, eso es verdad. Porque yo estaba asaltando una tienda de un chino con la pistola y había una que estaba encañonada por mí y otro. Y ella dijo: la sangre de Cristo me cubre, y se le cayó la pistola.
Eso es verdad. Y lo que quiero decirle con esto es que aquí nosotros, ¿quién es el que da el poder para cambiar? ¿Usted cree que un maleante va a rehabilitarse en una cárcel? ¿O va a tener un doctorado de maldad? Y siempre los reos entre ellos mismos hablan. Oye, ¿por qué tú estás aquí? Digo, no, por tal y tal. Sí, yo una vez también cometí el mismo error. Y ahora lo hago distinto. Sí. Ahora tú, ¿y por qué estás aquí? Digo, por esto y esto. Sí, pero ¿por qué no te ocultaste en tal lado? Hay todo un doctorado de maldad. Pero cuando Cristo viene, hermanos, es lo único que puede salvar un país. Olvídate de rehabilitar. Nadie rehabilita a nadie. Se llama centro de rehabilitación, pero nadie se rehabilita. ¿Quién va a rehabilitarse? Si para poder rehabilitarse tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo vas a hacer que el maleante no siga siendo antisocial? Solamente metiéndolo en la cárcel. ¿Cómo evitamos que dañe a la sociedad? Al antisocial, metiéndolo en la cárcel. Pero cuando sale peor, 1000 veces peor, porque nadie rehabilita, solamente el Señor. Y tenemos pastores ahí predicando dentro de las cárceles, hombres que han sido homicidas y que tienen una pena muy alta, y ahora son pastores de los reclusos. Y no entran los custodios ni nadie entra ahí porque solamente ellos tienen la autoridad. ¿Quién puede cambiar esta sociedad? Por favor. ¿Qué? ¿Invirtamos en qué? Si tenemos familias fuertes, tenemos un país fuerte. Esto no se va a hacer, esto no se resuelve con subsidios. Y leímos hasta el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y una de las características de que soy acobardado es que me da vergüenza hablar de Cristo. ¿Cómo sé que soy cobarde? Que no le abro la boca a hablar de Cristo. Me da miedo. Me da temor que me digan salva cuatro, aleluya, pica Biblia, fanático, y quiero entonces volverme un camaleón y mejor paso agachado. ¿Cuándo somos cobardes? Cuando no testificamos del Señor. Porque de acuerdo a Hechos 1:8 dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es para testificar. El poder de Dios es para proclamar a Cristo, para predicar de Cristo, para enseñar de Cristo, sin avergonzarme de que soy de Cristo. Y no podemos avergonzarnos del Señor, porque dice la Biblia que el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de él cuando venga con mis santos ángeles en la nube del cielo. Así que escoge quién va a ser tu motivo de vergüenza. Así que la cobardía se manifiesta a través de la vergüenza. Y en último lugar, dice, el tercer consejo, aviva el fuego, segundo, del Espíritu Santo. Acuérdate que naciste de nuevo. Y tercero, estás viviendo, acuérdate que has sido llamado por Dios a un propósito superior. Miren estos últimos versículos. Dice, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y llamó. Los llamamientos de Dios son irrevocables. Cuando Él te llama y te aparta, te comisiona, dice, no conforme a nuestras obras, no porque tengamos un mérito personal, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios me llamó desde un plan maravilloso, trazado. Todo lo que voy a hacer con Él, con el poder suyo, con el dominio propio, con el amor, con los dones que Dios me dio, Él aún tiene un propósito usándome.
Porque ese propósito está determinado por Él mismo. Así que ¿dónde va a haber fracaso si Él es el que está comandando todo? ¿Cómo? ¿Qué versículo lo dice más claramente? Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya. ¿Quién me hizo a mí? ¿Cómo Dios pare a sus hijos? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, hechura, hechos hijos de Dios. Y dice, porque somos hechuras suyas, creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero escuchen bien, porque hay algunos que se sienten con una aureola de santos porque practican buenas obras o buenas obras. Ahí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién preparó las obras de antemano? ¿Quién? Cristo. ¿Cuál es el temor? Si todas estas obras están determinadas por mí. Pues las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ellas, por tanto, Timoteo, no te acobardes. Hay un llamamiento santo. Dios va a estar contigo. Pase lo que pase, ahí va a estar contigo. No, ahí está, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Yo recuerdo cuando mi llamamiento, hermano, cuando yo fui llamado al pastorado, hubo un culto. Recuerdo bien, el misionero se llama, pues no está muerto, Gary Judy. Y él estaba predicando y él llama a aquel que quiere rendirle el servicio al Señor, que quiere apartarse, que Dios lo llama para el ministerio, pasa que adelante. Y yo llegué llorando, sollozo. Ahí tú no estabas ahí, Oscar, ese día. ¿Ah? ¿Tú estabas ese día ahí? Bueno, tú no estabas entonces ahí. Pero yo lo digo hoy para ver si estaba despierto. Pero sí, no está. Ese día fue un momento, yo paso delante y cuando yo estoy sollozando y el pastor me está viendo, yo pensé, hermano, que toda la iglesia se había ido conmigo. Yo digo, qué bárbaro, sí. Pero cuando miro para un lado y miro para el otro, no hay nadie. Llorando solito en medio del culto. Me dio un poco de pena, ¿no? Porque miré para atrás y estaban todos ahí mirándome como digo, este bicho raro, ¿dónde salió? Ese día el Señor me apartó para el pastorado. Ese día fue. Que se dio después de 4 años. 4 años pasaron para que se diera. Pero ese día me llamó el Señor. Te llamo. Y cuando Dios llama, ya no hay retroceso. Eso está como dice el proverbio, que hay que ser como el león, que no tiene retroceso. El león no tiene reboche. Y ya una vez puesta la mano en el arado, no podemos mirar para atrás. No podemos mirar para atrás. Entonces lo que está diciendo el pastor, el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de tu llamamiento. Acuérdate de tu llamamiento. Y dice el versículo 11 de nuestro texto, del cual yo fui constituido. Del cual yo fui constituido, ¿qué? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quién constituyó a Pablo como predicador, apóstol y maestro? ¿Quién fue? Dios lo constituyó. ¿Quién constituye a un pastor? Dios lo constituye. De acuerdo a Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Qué dice la Escritura? Y él mismo constituyó a unos que, apóstoles, a otros que, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin yo estoy parado aquí? El verso 12 lo dice. A fin de perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Madurar. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo estoy constituido para madurar a los santos, para ser obreros del ministerio,
para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esa es mi labor. Yo no estoy aquí para una posición de mando, yo debo ser un coach para entrenar, pero en la palabra de Dios. Y Dios constituye. Nadie me constituyó a mí, me lo puso el Señor. Me puso el Señor. A mí ayer un chino que yo no sé, él es más amigo mío que yo de él. Porque él, yo no sé, cada vez que viene de Hong Kong, me llama para ir a cenar. Y me dice, pastor, yo quisiera que usted todavía tiene la idoneidad de abogado. Digo, sí. ¿Por qué no nos hace? Pues yo quisiera que usted fuera el asesor de nuestra empresa, mire. Y yo le digo, mira, yo sería un mal abogado para usted. Yo no sé ni por dónde van las leyes ahora. Yo sé nada más de Corintios, de Romanos, de Efesios. Yo sería un bruto, un mal abogado para poder asesorar a usted. Uno cuando ya era un llamamiento, todo quedó atrás. Ya todo quedó atrás. Ya mi deseo es agradar a aquel que me llamó. Y que cuando esté allá, digo, Señor, me pusiste. Y yo lo que hice fue hacer lo posible por perfeccionar, por madurar a los santos, para que sean obreros del ministerio. Porque yo estoy en turno al bate, pero después voy a partir con el Señor y tiene que haber un relevo generacional. Porque en Europa no hay fe. Quizás porque no hubo perfeccionamiento en la palabra de Dios. Hubo puro intelectualismo y la palabra de Dios la tiraron por un lado. Pero eso es la razón por la cual. Y ya, a manera solamente de aplicación, quiero decir dos cosas. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos el combustible y tenemos la leña. Qué sabroso ahora en el campamento, Ulises, que tenemos la estufa. Pero usted sabe qué lío poder coger humo para hacer que avive un fuego. ¿Ah? Agarrar esa leña. ¿Y cuál es la mejor fuego? Uno puede tener fuego. ¿Cuál es el mejor fuego? El de los palos gruesos, la leña gruesa. Pero uno cuando va a arder le tira ¿cómo se llama? Pajita, astillas, le tira hasta estopa de coco, papel, y comienza, le echas querosín, gasolina, fósforo y ¡bum! Pero hasta que no esté ardiendo los palos gruesos no tienes buen fuego. Hay hermanos que son de la hierbita de arriba. Entran al culto y ¡wow! ¡Qué fuerza tengo del Espíritu de Dios! Hasta que estoy lleno de una electricidad, que siento un choque eléctrico increíble. Gloria a Dios por este culto, qué tremendo culto. Hasta que yo me siento que vibro. Pero es como un recreo, un merengue, un recreo en la escuela. Cuando llegan a la casa, no saben ni de qué se predicó. Porque lo que queríamos era el ambiente festivo y la cosa, que de repente está bien, pero no te llevas nada para la casa. Al día siguiente no tienes ni un alimento. Te quedaste con la chispa de la brusca de arriba, pero nunca ardió, la leña de abajo no ardió. Entonces algunos hermanos quieren el fuego en la llamarada de capullo, como dice la gente en el interior. Digo, oye, pero aquí le falta ambiente esto. Este culto todavía le falta. Yo no siento el fuego. Digo, tú estás pidiendo fuego. O la boom. Si tú no llevas el consejo de Dios para tu casa, te fuiste vacío. El lunes no hay nada que comer. Ese merengue se agotó cuando llegaste a la casa. Entonces lo que Cristo, el fuego del don de Dios se arde por dos formas. La palabra de Dios es el combustible y la leña es la oración. Dios habla conmigo a través de la palabra. Háblame, Señor. Lee la Biblia, hermano. No esperes una visión.
No, porque entonces cuando vamos con visiones, entonces hay que descodificar el sueño. Cuando la palabra es tan clara, pues entonces no seamos como esos hermanos irreverentes. Háblame, Señor. Y Judas se ahorcó. No, esa no. Veas lo mismo. No puede ser. La palabra de Dios es un alimento sólido que hay que comerlo. La iglesia de Corintios era la iglesia de niños espirituales, carnales, celosos, peleones, contenciosos, porque no comían la carne de la palabra de Dios. Y por eso el combustible es la palabra. Y la leña gruesa es la oración. Tienen que estar en la comunicación de dos vías. Dios habla conmigo a través de la palabra, yo hablo con Él a través de la oración. Es más, yo hablo con Él a través de la misma palabra que me habla a mí. ¿Usted no ora así? Cuando dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Usted no le dice, Señor, tú dices aquí que no me vas a dejar ni desamparar. Tú dices aquí, Señor, que por nada esté afanoso. ¿Cómo tú oras? Tú oras sobre las promesas de Dios. Y Padre, tú has prometido esto. Y dice Él, sí, yo lo he prometido. Y como yo no miento y las promesas de Dios son fieles, yo las voy a cumplir. Así que orar no es orar a la loca, es orar conforme. Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Mi invitación, hermano, es que avive el fuego. Avívalo. ¿Cómo lo vamos a avivar? ¿Cómo vamos a conseguir querosín aquí? La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a orar y ponemos en pie, hermano.